Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a dedicar la clase al comentario de texto en selectividad. Bueno, yo cuando alguien me ofrece solo las instrucciones para que realice una tarea, lo cierto es que no aprendo a realizar esta tarea. Sin embargo, si esa persona me muestra cómo hace él mismo la tarea, me facilita bastante el aprendizaje. Por eso, lo que voy a hacer no es solo proporcionarte pautas, sino que voy a realizar un comentario de texto para que dispongas de un modelo. Bueno, supongo que sabrás que en Andalucía, en la prueba de acceso a la universidad de la asignatura Historia de la Filosofía, el estudiante ha de contestar a 5 preguntas. 4 de estas preguntas se refieren a un fragmento filosófico de Platón, Tomás de Aquino, Descartes o Kant. 2 de estas preguntas no tienen la menor complicación, porque el alumnado puede llevarla ya preparada de casa y simplemente lo que tiene que hacer es volcarla en el papel el día del examen. Así que me voy a centrar en las otras dos, las que el alumno debe elaborar en el momento del examen. No es como las otras 2 preguntas, que las puede llevar completamente preparadas, lo cual facilita bastante el examen y da opciones de sacar una buena nota. Bueno, en este caso vamos a elegir el texto de Descartes. Y a modo de ejemplo vamos a analizar en esta clase un fragmento que pertenece al discurso del método. Bueno, René Descartes, como aparece en el prefacio, divide su discurso en 6 partes. Supongo que sabe que en las directrices oficiales establecidas se nos informa que el fragmento que debes de comentar se extrae de la parte 2, bueno, una selección de la parte 2, que comprende unas 5 páginas, o también se puede extraer de la parte cuarta, en este caso completa, que son 7 páginas. Es decir, el fragmento que hay que analizar en la EBAU sale de estas 12 páginas, lo cual facilita bastante la cosa. Bueno, antes de hacer el comentario voy a darte algunas pautas que te puedan servir para salir airoso de la prueba. Pero no nos engañemos. En este examen, como en todos los exámenes, no hay recetas mágicas ni hay atajos que valgan. La única ruta que te llevará al aprobado es la del trabajo y el estudio. Ahora bien, eso no quita que una estrategia acertada, un buen método, te facilitará las cosas. Bueno, el objetivo de esta clase no es explicar el contenido de las teorías filosóficas de Descartes. Eso yo lo he hecho en otros vídeos que puedes consultar en mi canal de YouTube. Haré referencia a aspectos de las teorías cartesianas, pero dando por hecho que me dirijo a estudiantes que tienen cierta base, alumnos que ya han trabajado o que están trabajando en el tema dedicado a Descartes. Bien, como acabo de decir, las preguntas en las que voy a centrarme son la pregunta 2 y la 3. El enunciado de la pregunta 2 es: identifique y explique las ideas contenidas en el texto. Y el enunciado de la pregunta 3, como podemos leer, es: justifique la idea del texto en relación con la filosofía del autor. Bueno, en este punto quiero hacer una advertencia. Hay algo que debes de tener muy presente a la hora de abordar la respuesta a estas preguntas. ¿Y qué es eso que tienes que tener muy presente? Pues que va a ser los criterios específicos que van a considerar los correctores de tu examen y que aparecen en las directrices y orientaciones generales propuestos por las autoridades académicas para las pruebas de acceso y admisión a la universidad. Bien, vemos que la segunda cuestión se valorará la identificación de las ideas contenidas en el texto y su expresión de manera argumentativa. Es decir, primero tenemos que localizar qué ideas fundamentales aparecen en el texto. No podemos dejarnos atrás ninguna idea importante. Puede que nos encontremos una idea principal y otras ideas secundarias. Estas ideas pueden aparecer de forma explícita o de forma implícita. Es decir, te puedes encontrar que en el texto aparece claramente, por ejemplo, la palabra sustancia. O puede que te toque un texto en el que no se menciona la palabra sustancia, pero si conoces y eres capaz de definir y comprender el concepto de sustancia en Descartes, podrás percatarte de que alguna expresión o alguna frase contenida en el fragmento que tienes que analizar, pues alude claramente al concepto de sustancia. En este caso tendrás que referirte a esta expresión o a la frase que se refiere a este concepto y explicarla. Importante. En este criterio, además de identificar las ideas contenidas en el texto y de qué manera se expresan,
debes de argumentarlo. Bueno, más adelante en el comentario que vamos a realizar pondremos como ejemplo las argumentaciones sobre las ideas contenidas en el fragmento que vamos a analizar. Bien, en la tercera cuestión se valorará que la persona que examine relacione justificadamente el tema del texto elegido con la posición filosófica del autor. Es decir, tenemos que indicar cuál es el tema del texto y relacionarlo con la manera en que este autor resuelve la problemática a la que se alude en el fragmento. En el caso del fragmento de Descartes, podemos encarar esta pregunta 3 recorriendo los hitos más importantes que se suceden en el desarrollo argumentativo que emplea Descartes en las partes 2 y 4 del discurso del método. Si nos fijamos en la parte alta de la pantalla, encima del texto que vamos a analizar, vemos que aparece representado el recorrido argumentativo que realiza Descartes en las partes 2 y 4 del discurso. Las casillas que aparecen representan los puntos importantes en el desarrollo de esta argumentación con una breve expresión que resume cada punto importante. Bueno, más adelante lo veremos. Bueno, antes de hacer un breve resumen de este desarrollo, voy a dar algunas pautas generales que se han de tener en cuenta. En primer lugar, tengo que decir que un comentario no es una mera exposición en la que nos limitamos a desarrollar una teoría concreta de un autor. No, no es el caso. Pues lo que hay que hacer es analizar el fragmento que nos proponen, es decir, comentarlo, desmenuzarlo. No podemos obviar el contenido del fragmento y lanzar un contenido que hemos memorizado sin referirnos apenas al texto. El comentario es, digamos, un viaje continuo del fragmento a las teorías del autor y de las teorías al fragmento. Otro aspecto que tenemos que considerar tiene que ver con la expresión. Vamos a intentar expresarnos con cierta excelencia, con cierto rigor. No queremos decir que haya que usar un lenguaje farragoso, con frases complejas y barrocas, ¿no? Lo que quiero decir es que hemos de ser precisos y claros, sin ambigüedades, y expresarnos con cierta distinción, que no estamos en un chat de barras bravas, estamos en el mundo académico. Y en ese caso hemos de emplear también la terminología del autor en la medida de lo posible, sobre todo aquellos términos digamos que son propios del autor. Claro, distinto, en método, sustancia, evidencia, intuición, duda, en fin, etc., son conceptos vinculados a la filosofía de Descartes que habrá que utilizar. Hay alumnos que consiguen extraer la idea reflejada en el texto, sí, muy bien, pero la cagan por la expresión tan pobre que utilizan. Y otra cosa, la letra ha de ser clara y legible, amigo. Esto es importante, como es importante también no cometer faltas de ortografía. Otra cosa que te recuerdo, cuando te refieras de forma literal a alguna parte del fragmento, debes de entrecomillar todo aquello que copies del fragmento. Por otra parte, el tono de nuestro discurso ha de ser didáctico. Hemos de aclarar lo que se dice en el texto recurriendo a las teorías del autor y al mismo tiempo hemos de poner las ideas contenidas en el fragmento como ejemplo de las teorías que mantiene el autor sobre aquello de lo que trata el texto, el fragmento que estamos analizando. Debemos de pensar en el lector de nuestro comentario no como una persona especialista en la filosofía de Descartes que va a sobreentender todo lo que yo exponga en mi comentario. No, todo lo contrario. Debemos de hacernos la idea de que nuestro texto va dirigido a alguien poco versado en la filosofía cartesiana. Y por tanto, hemos de explicarle y aclararle qué es lo que se expresa en el texto de forma explícita o qué se expresa de forma implícita. ¿Y qué lleva a Descartes a decir eso que refleja en el texto? ¿Y a dónde lo llevará después eso que se dice en el fragmento? Por otra parte, las expresiones que utilicemos han de tener sentido. Cuidado con las prisas, que a veces las prisas nos llevan más que... ¿A qué nos llevan? Pues a generar auténticas barbaridades. Lo que digamos que dijo el autor ha de corresponder con el pensamiento del autor, porque muchas veces escribimos algo que es totalmente contrario a lo que dice el autor, a lo que viene a decir. Bueno, lo primero que hay que hacer es una lectura detenida del texto. Lo siguiente que tenemos que hacer es otra lectura detenida del texto.
Y en tercer lugar, haremos otra lectura más del texto. En la lectura tenemos que aplicar una variante del dicho popular, vísteme despacio que llevo prisa. Bien, pues eso es lo primero que vamos a hacer, leer con detenimiento. ¿Y qué objetivo persigo con este primer paso? Pues son varios los objetivos. Se supone que si yo estoy en el examen de selectividad y he elegido el fragmento de Descartes, es porque conozco el contenido de la parte 2 y cuarta del discurso del método. Y un primer objetivo de la lectura es intentar ubicar el texto dentro de las 12 páginas. Si nos fijamos en las casitas de la parte alta de la pantalla, cada una representa, como ya dije antes, los puntos más importantes en el desarrollo de la argumentación que emplea Descartes para llegar de un destino prefijado para llegar a un destino prefijado partiendo de un punto concreto. En esa línea argumentativa he de ubicarlo. De esto te voy a hablar ahora, del contenido de las 12 páginas de las que forma parte el fragmento. Porque en el texto que te toque de Descartes, sea el que sea, tendrás que hablar de él. Pero lo voy a hacer de forma muy resumida. El viaje que voy a realizar se representa en la parte alta de la pantalla. Verás que este recorrido me va a llevar desde la confusión y desorden que encuentra Descartes en el saber de su época hasta la deducción de la sustancia pensante extensa e infinita. Y en este viaje voy a solo mencionar los puntos más importantes de este recorrido. Bueno, estos hitos que aparecen representados con casitas son aspectos importantes a los que deberás de referirte en tu comentario. Comenzamos. Hablamos de la parte 2. En la parte 2 del discurso del método, representada por las dos casitas primeras, se expone el método que es necesario seguir para evitar los errores y contenidos superfluos que Descartes encuentra en la ciencia. Pues la ciencia han sido realizadas por múltiples autores, considera Descartes, cada uno con una opinión diferente. Una vez que Descartes expone el calamitoso estado en el que se encuentra el conocimiento de su época, se dispone a llevar a cabo un proyecto de reforma. Un proyecto de reforma para determinar qué conocimiento se considera verdadero. Bueno, como racionalista que es, considera que el criterio que le va a permitir determinar qué es cierto y qué no lo es será la razón. Desconfía de los sentidos. Para alcanzar este fin propone un nuevo método que se reduzca a 4 reglas sencillas, que me voy a limitar a enunciar: evidencia, análisis, síntesis y enumeración. En la parte cuarta del discurso del método, representada por las 4 últimas casitas, después de someter todo su contenido de su conciencia a la dura prueba de la duda universal, la duda metódica, alcanza una verdad incontrovertible, el famoso pienso luego existo. Descartes reconoce una sustancia pensante que piensa y existe. Como con la aplicación del método solo ha demostrado la existencia evidente de un yo que piensa y existe, como no ha demostrado nada más, no tiene más remedio que mirar con más detenimiento dentro de sí mismo. Una vez analizado el pensamiento y descubierto en él la existencia de ideas innatas, Descartes va a intentar desarrollar el resto del sistema a partir de la idea innata de infinitud. Descartes establece la existencia de Dios y, demostrando su existencia, a su vez nos demuestra la existencia del mundo, puesto que es imposible que un ser que posea la bondad propia de un ser infinitamente perfecto nos haya creado con un entendimiento que pueda engañarnos. Bueno, pues este es el resumen de las partes 2 y cuarto del discurso del método que has de conocer un poquito de forma más profusa de lo que yo lo he expuesto aquí. Si conozco el contenido de estas partes, podré ubicar el texto dentro de este desarrollo. Bien, el texto que nos ha tocado analizar lo ubicamos aquí. Es decir, es el momento que viene justo después de que Descartes ha llegado a una verdad indudable, pienso luego existo, y empieza a recapitular. Esto me va a ayudar a descifrar cuál es el tema del que trata el texto. Aunque yo ya debo de saber cuál es el tema general del que trata el discurso del método. Este tema general es cómo conducir bien la propia razón y buscar la verdad en la ciencia. Y digo que debo de saberlo porque el tema del que trata la obra lo menciona explícitamente Descartes en el título completo de esta obra. El título completo de esta obra es Discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en la ciencia.
Cuando comience a desarrollar mi comentario, tras haber indicado que he elegido el fragmento de Descartes, a modo de introducción, lo primero que escribiré será el tema general de la obra y algunas breves, muy breves pinceladas de la obra y el autor, pero muy breves, pues debo de circunscribirme a lo que se me pide en la pregunta 2. Dije antes que el enunciado de la pregunta 2 es identifique y explique las ideas contenidas en el texto. Y el enunciado de la pregunta 3 es justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor. Bueno, antes de comenzar a redactar la respuesta a la pregunta 2, vamos a leer el texto. Posteriormente, examinando con atención lo que yo era y viendo que podía fingir que carecía de cuerpo, así como que no había modo o lugar alguno en el que me encontrase, pero que por ello no podía fingir que yo no era, sino que por el contrario, sólo a partir de que pensaba dudar acerca de la verdad de otras cosas, se seguía muy evidente y ciertamente que yo era. Llegué a conocer a partir de todo ello que era una sustancia cuya esencia o naturaleza no reside sino en pensar y que tal sustancia para existir no tiene necesidad de lugar alguno ni depende de cosa alguna material. De suerte que este yo, es decir, el alma, en virtud de la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo, más fácil de conocer que éste, y aunque el cuerpo no fuese, no dejaría de ser todo lo que es. Bueno, podemos comenzar con una breve introducción del tipo el fragmento pertenece al discurso del método, obra publicada en 1637 en francés y de forma anónima como introducción a 3 pequeños tratados científicos. En esta obra, Descartes cuenta en primera persona las circunstancias personales que le impulsaron a emprender su redacción y a elaborar su filosofía, y hace un recorrido por los aspectos fundamentales de su pensamiento. Para que se vea que tengo el fragmento como norte de mi comentario, puedo hacer una referencia al texto para justificar lo que acabo de escribir. Puedo decir, por ejemplo, este uso de la primera persona lo podemos comprobar en el fragmento en el uso continuo o en el empleo continuo del pronombre yo referido al propio Descartes. Y continuamos con la redacción de esta breve introducción al tema. Descartes examina el conocimiento para tratar de liberarlo de errores y de los contenidos superfluos debido al gran número de personas que intervienen en su conformación y sobre todo debido a la admisión de muchos principios dudosos. Este es el tema general de la obra. Y ahora especifico algo más la temática. Ubico el fragmento dentro de la obra y menciono el tema específico. Por ejemplo, puedo decir, en concreto, este fragmento pertenece a la parte cuarta, donde después de poner en duda todo el conocimiento, tras la duda metódica, Descartes llega a una verdad incontrovertible, el cogito ergo sum, es decir, el sujeto pensante, y a partir de esta verdad, posteriormente demostrará la existencia de Dios y del mundo. El tema que se expone en este fragmento es la afirmación cartesiana del carácter sustancial del alma, la cual es independiente del cuerpo. Si nos vamos al texto, vemos que el tema que se expone en este fragmento, el carácter sustancial del alma, se refleja en esta parte de aquí. Llegué a conocer a partir de todo ello que era una sustancia cuya esencia o naturaleza no reside sino en pensar y que tal sustancia, etcétera, etcétera. Alma, que como acabamos de decir, es independiente del cuerpo. Eso que digo se refleja aquí. Aquí exactamente. Y dijimos que esto se deducía tras haber captado intuitivamente esta idea, la captación de la idea de una sustancia pensante reflejada aquí. Una vez ubicado el fragmento dentro de esta obra y establecido cuál es el tema, estaría bien que mencionásemos cuál es la estructura del texto. Bueno, podemos comprobar que el texto muestra una estructura argumentativa, lo cual se denota en la expresión se seguía muy evidentemente. Puedo decir, por ejemplo, el texto se divide en 2 partes. La estructura de la primera parte es argumentativa. La, digamos, premisa del argumento se corresponde con todo lo que precede a la expresión se seguía muy evidentemente y ciertamente. Y la conclusión que se sigue de estas premisas de partida es que yo era.
Y de toda esta primera parte se deduce la segunda parte, que va desde llegué a conocer hasta el final. Es decir, hay un argumento circunscrito en otro argumento. De esto de aquí, de esta parte, se deduce esta segunda parte. Llegué a conocer a partir de todo ello, etcétera, etcétera. A continuación entraremos de lleno en la identificación y la explicación de las ideas contenidas en el texto, que además es el motivo de la pregunta. En el texto aparecen dos ideas principales que se corresponden con las dos partes que componen el fragmento. La primera idea a la que se alude en el texto tiene que ver con la duda metódica, con la consecuencia que se deriva de la aplicación de la duda metódica. Esta idea es la que esta idea es la existencia del sujeto pensante, es una evidencia que está por encima del cuerpo y del mundo. Es decir, Descartes puede dudar del cuerpo, pero no del sujeto pensante. Cuando dice, viendo que podía fingir que carecía de cuerpo, así como que no había mundo o lugar alguno en el que me encontrase, está aludiendo a la duda metódica. Fingir significa representar o hacer creer algo que no es verdad. Por tanto, esta expresión alude a la duda metódica. La duda metódica es un acto de fingimiento, una representación de algo que de antemano sabemos que no es verdad. Pues Descartes no duda de que tiene cuerpo ni de que no hay mundo. Descartes finge que duda como estrategia para encontrar una verdad indubitable. Con la frase solo a partir de que pensaba dudar acerca de la verdad de otras cosas, se seguía muy evidente y ciertamente que yo era. Lo que expresa es que para dudar hay que pensar. Y si pienso, he de existir. Pero he de existir en tanto en cuanto yo. Esto puedo redactarlo tal y como acabo ahora mismo de decir. Ahora expongo la segunda idea principal y escribo. La segunda idea principal es que con la aplicación de la duda metódica, Descartes se ha asegurado de la existencia de una sustancia absolutamente independiente del cuerpo. Esto es lo que subyace a la expresión llegué a conocer a partir de todo ello que era una sustancia cuya esencia o naturaleza no reside sino en pensar y que tal sustancia para existir no tiene necesidad de lugar alguno ni depende de cosa alguna material. Es decir, si mi conciencia existe, aunque dude de que existe el cuerpo, quiere decir que mi conciencia es independiente del cuerpo, porque si mi conciencia dependiese del cuerpo, no se podría pensar en un cuerpo que no existe al mismo tiempo que pienso en una conciencia que existe. Ahora voy a identificar las ideas secundarias que podemos localizar en el texto. Por orden de aparición, la primera idea secundaria que se puede identificar se localiza en la expresión examinar con atención. ¿A qué alude la expresión examinar con atención? ¿Alude a la intuición? ¿No? Pues podríamos escribir. En el texto, además de las ideas principales, pueden identificarse ideas secundarias. Al principio del fragmento, la expresión examinar con atención alude a la intuición, una de las operaciones de la mente en el ejercicio del conocimiento. Si queremos comprender la realidad, se requiere que la mente esté atenta y sin problemas de concentración. Es decir, la mente debe examinar con atención. Y continúo identificando más ideas secundarias y escribo. En el texto aparecen las ideas de cuerpo y mundo. El cuerpo es uno de los dos componentes de la unidad sustancial que es el hombre. El otro componente de esta unidad sustancial es la sustancia pensante expresada en el fragmento con la palabra yo. Otra idea secundaria es mundo. Escribo entonces. El mundo es otra idea del texto a la que se alude literalmente. El mundo es para Descartes algo que forma parte del montante de elementos de los que Descartes duda metódicamente. En el texto se viene a decir que Descartes finge que el mundo no existe. Esta existencia del mundo quedará demostrada tras la demostración de Dios. Bueno, otra idea que destaca en el texto es la idea de la evidencia y certeza. ¿A qué alude la idea de la evidencia y certeza? Bueno, pues alude a la primera regla del método. Podemos escribir. Otra idea que destaca en el texto es la idea de la evidencia y certeza que alude a la primera regla del método, la regla más importante, que consiste en aceptar como verdadero solo aquello que se presente con claridad y distinción, es decir, con evidencia.
Continuamos identificando ideas en el texto y anotamos otros conceptos. En la segunda parte del texto identificamos otra idea, la idea de que un cuerpo y alma son sustancias, pero son sustancias diferentes. Esta diferencia entre alma y cuerpo se expresa con claridad en el fragmento. A esta idea se alude cuando se dice del alma era una sustancia cuya esencia o naturaleza no reside sino en pensar. Pensar alude a la idea de diferencia, porque pensar es un atributo de la sustancia pensante, no del cuerpo, cuyo atributo es la extensión. Y redunda en la idea de diferencia entre cuerpo y alma cuando dice y que tal sustancia para existir no tiene necesidad de lugar alguno ni depende de cosa alguna material. Es decir, la sustancia pensante no es material, a diferencia del cuerpo, y más adelante, pues redunda también en la idea de distinción entre cuerpo y alma, de suerte que este yo, es decir, el alma, en virtud de la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo. Es decir, se identifica su yo, Descartes, con el alma, no con el cuerpo. Y a continuación, cuando se dice, refiriéndose al alma, que es más fácil de conocer que éste, es decir, que es más fácil de conocer el alma que el cuerpo, se refiere a la diferencia que hay entre conocer el alma, es decir, conocer el yo, y conocer el cuerpo. ¿Por qué es más fácil conocer el alma que el cuerpo? Continúo escribiendo. Es más fácil conocer el alma por cuerpo, porque el alma, el yo, la conciencia, se conoce mediante una intuición. Es la primera verdad que conoce Descartes, una verdad a la que llega con evidencia, a diferencia del cuerpo, que no lo conoce de forma inmediata, no lo conoce mediante una intuición, sino a través de una deducción, tras haber demostrado la existencia de Dios. Bueno, como puedes comprobar, hemos encontrado un texto sustancioso, un texto que daba bastante de sí y hemos tenido que contenernos, porque si nos hubiésemos extendido en las explicaciones de las ideas contenidas en el texto, nos habríamos quedado prácticamente sin tiempo para contestar a la pregunta 3. Seguramente algo me he cedido respecto al tiempo del que hubiera dispuesto en el examen para responder a esta pregunta. Lo he hecho para que veas que las posibilidades con las que contaba eran bastantes, ¿no? Hay textos que son más jugosos, que dan más de sí, digamos, y otros son menos densos. Si el texto tiene pocas ideas secundarias, estas pocas ideas las puedes desarrollar más. Es importante, sobre todo, identificar y desarrollar las ideas principales. Los conceptos secundarios, si no se desarrollan tanto porque el tiempo no da para tanto, no da para ello, tampoco pasa nada. El caso es que, hombre, que el corrector detecte en tu comentario que en general pues has comprendido el significado de las ideas fundamentales del texto y bueno, las has expresado, las has sabido explicar con claridad y bien expresada. Bien, pues vamos a responder a la pregunta 3. Retomamos el enunciado de esta pregunta. ¿Cuál era el enunciado? Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor. Bueno, vamos a recordar también el criterio específico de esta tercera cuestión. Este criterio es que se valorará que el estudiante o la estudiante relacione justificadamente el tema del texto elegido con la posición filosófica del autor. Es decir, como ya dije antes, tenemos que indicar cuál es el tema del texto y relacionarlo con la manera en que este autor resuelve la problemática a la que se expone en el fragmento. En el caso de Descartes, la respuesta a esta pregunta la podemos abordar exponiendo lo que se dice en las partes 2 y 4 del discurso del método sobre cómo ha llegado las ideas que se reflejan en el fragmento. Es decir, ¿cuáles son los puntos más importantes descritos en estas 12 páginas, dentro de estas 12 páginas, pero concretamente en las que preceden a la demostración del yo pensante? Y también a dónde lo llevará la idea o las ideas que se reflejan en el fragmento. Lo que haremos será un viaje expositivo en el que recorreremos los hitos más importantes que se suceden en el desarrollo argumentativo que emplea Descartes en las partes 2 y 4 del discurso del método. Pero no vamos a limitarnos a exponer meramente este desarrollo, sino que lo realizaremos aludiendo al fragmento que tenemos que comentar. Si no es así, no estamos realizando un comentario, claro. Bien, si nos fijamos en la parte alta de la pantalla, encima del texto que vamos a analizar vemos que aparece representado
el recorrido argumentativo que realiza Descartes en las partes 2 y 4 del discurso del método. Las casitas que aparecen representan los puntos más importantes en el desarrollo de esta argumentación. Lo que se nos dice en el texto es que a Descartes, por el mero hecho de dudar y de haber intentado convencerse de que no existe su cuerpo ni el mundo, le resulta una evidencia la existencia del sujeto pensante, un sujeto pensante que está por encima del cuerpo y del mundo. Esto significa que puedo dudar del cuerpo, pero no del yo ni del alma. Este puede ser el principio con el que podemos responder a la pregunta 3 y ahora vamos a describir el proceso argumentativo que lo lleva hasta esta conclusión. Es decir, me referiré a lo que en la parte alta de la pantalla representa los puntos principales que llevan a Descartes hasta este punto, exponiendo con más amplitud aquellas partes que tienen relación con las ideas que aparecen en el texto. Así, por ejemplo, puedo escribir. En la parte 2 del discurso del método se expone el método que es necesario seguir para evitar los errores y contenidos superfluos que Descartes encuentra en la ciencia, pues las ciencias han sido realizadas por múltiples autores, cada uno con una opinión diferente. Una vez que Descartes expone el calamitoso estado en el que se encuentra el conocimiento de su época, se dispone a llevar a cabo un proyecto de reforma. Un proyecto de reforma para determinar qué conocimiento se considera verdadero. Como racionalista que es, considera que el criterio que le va a permitir determinar qué es cierto y qué no es cierto, será la razón. Desconfía de los sentidos. Esta confianza en la razón se aprecia en el fragmento cuando expresa que la conclusión principal a la que llega el sujeto pensante, que yo era, es posible porque se seguía muy evidentemente y ciertamente. Precisamente la evidencia es una de las 4 reglas que forman parte del método que propone Descartes como proyecto de reforma para salir del estado calamitoso en el que se encuentra el conocimiento de su época. Ahora puedo abordar el paso anterior hasta el paso justo anterior hasta la llegada al fragmento que estoy analizando. Este paso previo es la duda metódica. Así puedo decir, una vez establecidos los pasos del método, Descartes los va a aplicar para encontrar una primera evidencia que sirva para fundamentar todo el sistema filosófico. Descartes se propone construir un edificio filosófico firmemente asentado sobre fundamentos ciertos e inamovibles. Descartes aspira a asentar el equilibrio de el edificio de la filosofía sobre una base sólida que resista incluso la duda más radical que propusiera la persona más escéptica. Para ello, lo primero que necesita es un punto de partida firme y seguro, es decir, una idea básica que sea clara, distinta, simple, evidente, intuitiva, indudable e innata. Esta primera verdad es el cogito ergo sum, es decir, el sujeto pensante al que se refiere el fragmento con la expresión yo. El sujeto pensante al que se refiere cuando lo caracteriza en el texto como una sustancia cuya esencia o naturaleza no reside sino en pensar y que diferencia del cuerpo, enteramente diferente del cuerpo. Como puedes ver en mi exposición voy relacionando el texto con expresiones del fragmento, expresiones que debo entrecomillar, y aclararé que Descartes, para que su propuesta sea consistente, duda de los sentidos, de si estamos soñando despiertos, de si verdades tan simples como las verdades matemáticas, incluso en otra obra, en las meditaciones metafísicas, supone la existencia de un genio maligno a quien le hubiera dado en gana dotarnos de una razón que mientras parece enseñarnos la verdad nos engaña por necesidad. Bueno, esta última alusión a una obra distinta al discurso del método, bueno, puede aportar cierto empaque a nuestro comentario. Y continuaremos el viaje argumentativo de Descartes, su experiencia filosófica, describiendo qué es lo que deducirá una vez que la duda le demuestra que existe como ser pensante que tiene conciencia de su pensamiento. Es decir, una vez que ya hemos recalado en el cogito ergo sum. ¿Qué provecho saca Descartes a esta primera verdad? Es lo que nos podemos preguntar y responder. ¿Qué deduce de ella? Podemos expresarlo, por ejemplo, así. En la cuarta parte del discurso del método, Descartes, después de someter todo su contenido de su conciencia a la dura prueba de la duda universal, la duda metódica, alcanza una verdad incontrovertible, el famoso pienso luego existo.
al que alude en el texto cuando se habla de yo o cuando se refiere a una sustancia cuya esencia o naturaleza no reside sino en pensar. Si en el texto hago estas diferenciaciones entre lo que pertenece a la parte 2 y lo que es de la parte 4, daré buena impresión al corrector. Bueno, continúo. Descartes se reconoce una sustancia pensante que piensa y existe. Como con la aplicación del método solo ha demostrado la existencia evidente de un yo que piense y existe, como no ha demostrado nada más, no tiene más remedio que mirar con más detenimiento dentro de sí mismo. Una vez analizado el pensamiento y descubierto en él la existencia de ideas innatas, Descartes va a intentar desarrollar el resto del sistema a partir de la idea innata de infinitud. Bueno, Descartes establece la existencia de Dios y, demostrando su existencia a su vez, nos muestra la existencia del mundo y de su propio cuerpo, puesto que es imposible que un ser que posee la bondad propia de un ser infinitamente perfecto nos haya creado con un entendimiento que pueda engañarnos. Mundo y cuerpo son ideas de las que podemos apreciar en el fragmento que todavía no ha demostrado racionalmente su existencia, sino que duda de ellos. Podía fingir que carecía de cuerpo, así como que no había mundo. Bueno, y para terminar podemos referirnos a la sustancia, que es un concepto que aparece en el texto. Podemos decir que Descartes identifica sustancia como lo que existe en sí mismo, el yo, la sustancia pensante, cuya esencia o naturaleza no reside sino en pensar. Se dice en el fragmento: la sustancia pensante no depende de ninguna sustancia material. Por eso se aclara en el fragmento que aunque el cuerpo no fuese, no dejaría de ser todo lo que es. Para terminar, podemos decir que en el texto se traslucen aspectos de la antropología cartesiana, cuya visión es dualista, ya que distingue entre el cuerpo y el alma y el cuerpo. El alma es inmortal porque, siendo pensante, es simple, indivisible y no puede cambiar ni perecer. El cuerpo es una máquina compleja construida por Dios, una máquina que se caracteriza por su extensión. Ambas partes del hombre, como bien se expresa en el fragmento, son independientes. Lo hemos dicho con lo que acabamos de decir. Y no necesitan la una de la otra para existir. Esta última idea se expresa en el texto cuando, refiriéndose al alma, en la última línea Descartes escribe: aunque el cuerpo no fuese, no dejaría de ser todo lo que es. Muy bien, pues aquí termino esta clase en la que hemos demostrado un modelo sobre cómo realizar un comentario de texto en la prueba de selectividad. Espero que te haya resultado útil la sesión. Un saludo.